Vamos en vivo a San Pablo, ahí está el periodista Carlos Turdera precisamente para profundizar en las particularidades de esta jornada tan singular para el país. Carlos, ¿cómo te va? Bienvenido a DNews. Buenas tardes, Pablo, un gusto, muchas gracias por el contacto. ¿Cómo definirías lo que Así es, está sucediendo hoy en Brasil? exactamente. Brasil está conmemorando hoy una situación que te diría que pasa por lo menos por dos aspectos. Uno, la celebración de la independencia, de los 200 años de la independencia de Brasil respecto de la corona portuguesa, y al mismo tiempo un acto que coincide la población, los medios, las redes, en colocarlo como un acto político de campaña del presidente Bolsonaro, el primer acto político realmente de campaña rumbo a las elecciones del 2 de octubre. Como comentabas, hay tres actos principales en las tres principales ciudades de Brasil. Hoy por la mañana fueron los desfiles oficiales en la capital, en Brasilia. Ahora a la tarde ocurre una manifestación y un acto también en Río de Janeiro, en Copacabana. Y desde temprano en la mañana se están celebrando también aquí en San Pablo actos conmemorativos, pero también actos de apoyo a la convocatoria que ha realizado el presidente Bolsonaro a sus seguidores de cara, como decía, a las elecciones del 2 de octubre. Yo estuve hace unos instantes en la Avenida Paulista, que es la principal avenida de aquí de San Pablo, donde va a tener lugar la mayor concentración, y porque en San Pablo hay dos actos. Uno, el histórico, realmente el que se conmemora el bicentenario, que ocurrió por la mañana frente al Museo Ipiranga, que es el lugar concreto donde tuvo lugar la declaración de la independencia hace 200 años, y el otro acto que es el político, el que tiene más carácter electoral en la Avenida Paulista, y ya había un número significativo de personas, Pablo, y lo que estamos viendo ahora en este momento es una alta concentración de seguidores de Bolsonaro que han mezclado un poco la convocatoria de la celebración histórica y la convocatoria estrictamente electoral del presidente Bolsonaro. Carlos, ya que mencionás la situación de San Pablo, hace instantes se dio a conocer que Fernando Haddad, el candidato a gobernador, por motivos de seguridad, debió suspender uno de los actos previstos en ese estado para esta jornada. ¿Cuál es el temor cierto a que puedan generarse desbordes en este sentido, ya sea en San Pablo, ya sea en Copacabana o en distintos estados del país? Sí, exactamente. Bueno, esto responde a un momento de mucha tensión, de mucha polarización entre los seguidores de Bolsonaro y los seguidores del PT, que son justamente las dos fuerzas políticas, Pablo, que aquí en Brasil se han elegido como las principales, las que más atraen votos de los electores. Justamente aquí en San Pablo ha habido un efectivo policial de 2.500 agentes policiales, 512 patrulleros, autos móviles, 48 caballos y 5 helicópteros, para que te des una idea de cuál es el temor que existe de que existan enfrentamientos entre los seguidores de Lula da Silva, que es el principal referente hoy en las encuestas como aglutinador de votos, y los seguidores de Bolsonaro, que le sigue en las encuestas a un margen que va variando según avanzan los días, ¿no? Entonces también ha habido algunos hechos de violencia, hay una situación que genera una preocupación fuerte por la posibilidad concreta de que haya algún enfrentamiento en la calle. De hecho, hoy hay tres actos en San Pablo, como te decía, el de la mañana en el lugar histórico, ahora en la Avenida Paulista, que es más político partidario, y el tercer acto es el que mencionabas, que iba a tener lugar del Partido de los Trabajadores, que responde a la izquierda, digamos. Entonces, esos eran los tres actos que se centralizan aquí en San Pablo, en este clima general de acusaciones mutuas entre los dos líderes y una reacción bastante tensa de parte de los seguidores. Mencionaste por allí a las encuestas, que hoy más temprano en Brasilia el propio presidente se ha encargado de desprestigiar. Ahora bien, Paraná Pesquisas en las últimas horas ha difundido una, al menos, en la que se establece una posibilidad de empate técnico. ¿Qué credibilidad
puede tener este sondeo que ha visto la luz en las últimas horas y que por supuesto es tomado como motivo de aliento por el presidente Bolsonaro y por sus simpatizantes? Sí, las encuestas en general tienen una credibilidad en cuanto al método. Ujú. Obviamente que no garantizan ningún resultado y no pronostican. De hecho, lo que estamos viviendo en este momento es una guerra de encuestas en las que los porcentajes de apoyo a uno o a otro de los candidatos va variando conforme los movimientos que hacen cada uno de ellos. De hecho, bueno, el último hecho significativo fue el debate entre los presidentes, entre los presidenciables, y hasta ese momento no había una variedad, una variación importante entre el favoritismo de los electores, pero justamente ahora se conoció otra encuesta posterior a esa y la que mediría supuestamente el efecto político de las últimas medidas de gobierno, que fue aumentar un subsidio financiero para las clases más impactadas por la pandemia y por el desempleo, por la inflación, por todas estas condiciones negativas de la economía, y también para medir los últimos movimientos de Lula da Silva. Ha habido una pequeña variación de un 1% en la encuesta de Quest para Lula da Silva hacia arriba, 2% para abajo de Bolsonaro, mientras que en otras encuestas va oscilando, y esta que mencionabas de empate técnico introduce un poco de combustible a lo que es casi como una, en términos futbolísticos, una hinchada, ¿no? Para ver quién resulta ganador del campeonato. Ujú. Lo cierto es que hay una sensación que se mide tanto en las redes sociales como en la calle de arrastre de los dos principales candidatos, que son Lula da Silva y Jair Bolsonaro, Pablo. Ujú. Esta mañana en el desfile militar realizado en Brasilia, hubo un elemento que no pasó desapercibido y fue la presencia de mujeres integrantes de las Fuerzas Armadas que en gran número participaron de esta conmemoración, y esto adicionalmente al papel que ha ido adoptando estos últimos días, estas últimas semanas, Michelle Bolsonaro, la primera dama. En definitiva, este es el guiño que realiza el actual presidente para poder capitalizar ese voto femenino que en gran medida le puede ser esquivo. Hay una lectura muy apropiada en esa observación, porque de hecho el sector femenino, digamos, la población femenina es la que va a determinar en términos numéricos el resultado de esta elección. El punto es que el universo femenino no es únicamente el que acompaña a Lula da Silva o el que acompaña a Bolsonaro. Y aquí se manifiesta el uso político electoral específico y táctico de Bolsonaro de colocar a Michelle Bolsonaro o a su esposa en primer término para intentar atraer el voto de las mujeres que están más reacias a acompañarlo, porque, digamos, la composición, esto de acuerdo con mediciones de las consultoras, la composición del público femenino que acompaña a Bolsonaro mayoritariamente es de extracción religiosa. Entonces, ese es un sector del electorado que ya está como garantizado, y que con la aparición y la colocación de Michelle Bolsonaro en primer lugar, se busca atraer a aquellas que no están en ese espectro. Esa sería una lectura posible de por qué, siendo que Bolsonaro tiene una imagen tan negativa en sectores progresistas, en sectores femeninos en general, estaría colocando a su esposa en ese primer plano, Pablo. Carlos, ¿qué esperás de lo que pueda suceder esta tarde a esta hora en Copacabana? Bueno, lo que es notorio, Pablo, yo nací en Argentina, estoy aquí, estoy observando como un extranjero y como alguien que también acompaña el día a día de la política, es que una fecha histórica ha sido instrumentalizada, ha sido utilizada por el actual gobierno con toda la maquinaria estatal, con toda la maquinaria del gobierno, para un acto completamente partidario. Es como pensemos un 25 de agosto para Uruguay que fuera cooptado por un partido y que no hubiera otro tipo de celebraciones. Es más o menos algo así, en que se ha confundido la vida del Estado, la vida de la nación, la vida
política en general con un acto meramente electoral. Entonces, lo que se puede esperar hasta ahora, por las señales que dio Bolsonaro esta mañana también, es que insista en su postura de tomar a la estructura del Estado con sus intereses propios en rumbo a las elecciones del 2 de octubre. Esto es muy claro en sus discursos hostiles hacia los poderes judicial, legislativo. De hecho, hay un dato bastante interesante y sugestivo que hay que leer con mucha atención, y es la ausencia de los presidentes de la Cámara del Senado y de diputados en el acto oficial institucional esta mañana. De manera que lo que podemos esperar es que cierre como un acto electoral, un acto de campaña, y que se haya perdido esa inspiración histórica que tiene la fecha fuera del calendario electoral brasileño, Pablo. Carlos, ¿cómo presagiás de aquí a la jornada del 2 de octubre la situación en el país? ¿Qué es lo que puede esperarse en materia de desarrollo de la campaña en Brasil más polarizada de las últimas décadas? Sí, bueno, lo que todos esperamos es que transcurra por los carriles de la convivencia pacífica, algo que cada día parece estar más en riesgo debido, como comentaba, al grado de tensión que hay, que se observa en las discusiones, en las redes sociales, y hasta incluso ha llegado a los hechos concretos, con el homicidio ocurrido entre simpatizantes de partidos diferentes, ¿no? Concretamente, un simpatizante del Partido de los Trabajadores muerto en un tiroteo a manos de un simpatizante de Bolsonaro. Lo que esperamos es que eso no se convierta en ejemplo masivo y que transcurra todo dentro de la normalidad. Es probable que se ocurran, digamos, muchas cosas. Solo esperamos que no haya desbordes en lo inmediato para el bien del país, Pablo. Ojalá que así sea. Carlos, te agradezco mucho por estos minutos, ha sido muy amable, ¿eh? Muchas gracias a ustedes, un gran saludo para Uruguay.